No te iguales, no te compares, no te acomodes, el mundo trae sus males. Sé diferente. Piensa en lo bueno, cambia tu mente, sé diferente. LBA Radio. Quédate con nosotros. Piensa en lo que es honesto. Cambia toda tu mente. Piensa en todo lo bueno. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo tus pensamientos moldean tu día? Desde que te despiertas, tu mente comienza a generar miles de ideas, juicios y expectativas. Lo que pocos reconocen es que cada pensamiento, por pequeño que parezca, tiene el poder de construir o destruir. Por eso, elegir pensamientos positivos no es solo una recomendación de autoayuda, sino una decisión consciente que puede transformar tu vida. Cuando decides enfocarte en lo bueno, entrenas a tu mente para encontrar soluciones y ver oportunidades, y también mantener la calma incluso en medio del caos. En cambio, los pensamientos negativos te roban energía, nublan tu visión y te hacen sentir atrapado en un ciclo sin salida. Tus emociones no aparecen de la nada, son el reflejo directo de lo que piensas. Si constantemente repites ideas como no puedo o nunca lo lograré, tu cuerpo reacciona con ansiedad y desaliento. Pero si afirmas soy capaz o Dios me dará la fuerza, tu mente se alinea con la esperanza y tu actitud cambia por completo. Tal como piensa en su corazón, así es Él. Proverbios 23:7. Esta verdad milenaria nos recuerda que nuestra realidad empieza en la mente. Lo que crees, sientes y lo que sientes, haces. Recuerdo una etapa en la que mi vida estaba llena de frustración. Me quejaba de todo, del trabajo, de las personas, del clima, hasta que un día comprendí que nada cambiaría si no cambiaba dentro. Decidí comenzar un diario de pensamientos positivos. Cada noche escribía 3 cosas buenas que había vivido. En menos de un mes, mi actitud cambió por completo. Hoy sé que la felicidad no depende de lo que tengo, sino de lo que pienso. Tu mente es un jardín. Cada pensamiento es una semilla. Si siembras dudas, cosecharás inseguridad. Si siembras gratitud, cosecharás paz. Elige con sabiduría lo que permites creer en tu interior. La próxima vez que una idea negativa toque a tu puerta, respira y pregúntate, ¿este pensamiento me construye o me destruye? La respuesta determinará el rumbo de tu vida. Hola Radio Escuchas, tú estás en tu programa Luz, Vida, Amor Radio. Me da mucho gusto que estén un nuevo día con nosotros. Saludos a todos los que nos escuchan aquí en la 1440 AM, Gente de Fe. Recuerden que nos pueden llamar para orar por su necesidad o para pedir ese milagro que necesitan. Yo soy Dani Zamorano y está con ustedes Etel Ayala. ¿Qué tal, Radio Escuchas? Muy buenos días. Yo les quiero recordar nuestros números telefónicos que también funcionan como WhatsApp. Estos son el 55 88 10 14 89. Y también tenemos otro que es el 55 84 44 19 39. Recuerden que hay alguien esperando su llamada o su mensaje y que va a estar ahí para orar con ustedes y por ustedes, por ese problema que estás enfrentando, por esa tribulación o simplemente por ese agradecimiento que también quieres darle al Señor y no sabes cómo hacerlo. Recuerda que nosotros queremos acompañarte en esta misma oración y también queremos retarte a que le pidas a Dios un milagro. Tendremos un gran tema el día de hoy en labios del pastor Isaí Ibarra. El tema se titula A la derecha de Jesús. Además de canciones, chistes, en fin, este va a ser un gran programa. Este es tu programa Luz, Vida, Amor Radio y empezamos con este hermoso canto de un corazón. Se titula Ha nacido. Sigue aquí en LBA Radio. Jesús nació. Díganle al enfermo y al que está cansado, hay un nuevo reino de nuevos comienzos. Fiel y poderoso, justo consejero es Jesús, el Salvador. Ven y adoremos, ven
camino se dio. Por amor. 3 días más tarde, Él venció a la muerte. Ascendió a los cielos, esperamos su regreso. El Rey Jesucristo reina por los siglos. Jesús, el vencedor. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor, a Cristo el Señor. Gloria. La pesca es una actividad milenaria con datos sorprendentes. Aquí algunos para que te sorprendas. Los peces respiran, extraen oxígeno del agua a través de las branquias, pero si el agua no tiene suficiente oxígeno, pueden ahogarse como nosotros. Sangre fría. A diferencia de nosotros, la temperatura de los peces cambia con el ambiente porque son ectotérmicos, de sangre fría. Los humanos pescamos desde hace miles de años. Los anzuelos más antiguos se hacían con conchas de caracoles marinos. La acuicultura, el cultivo de peces, es muy eficiente. Se necesita mucho menos comida para producir 1 kilo de pescado que de pollo o de res. Cada año se desechan cientos de miles de toneladas de equipos de pesca en los océanos y las redes abandonadas son una gran parte de la basura plástica marina. Millones de toneladas de animales no deseados como delfines o tortugas son capturados accidentalmente y descartados, muriendo dolorosamente. Millones de personas dependen de la pesca para su sustento, no solo los pescadores, sino toda la cadena de comercialización. El pescado es rico en proteínas de alta calidad, vitaminas, minerales y ácidos grasos omega 3, beneficiosos para el corazón. A menudo el pescado congelado es más fresco que el fresco del mercado, ya que se congela justo al momento de la captura. El famoso escritor Ernest Hemingway era un apasionado pescador y creía que la pesca era un gran nivelador de hombres, como se ve en El viejo y el mar. Hoy en día, GPS, sonares y aplicaciones mejoran enormemente la efectividad de la pesca deportiva. ¿Qué te parecieron estos datos importantes aquí en tu programa Luz, Vida, Amor Radio? Hemos llegado al corazón de este programa y el día de hoy vamos a tener un gran tema en labios del pastor Isaí Ibarra. Este se titula A la derecha de Jesús. No te lo puedes perder. Nosotros somos LBA Radio. Y una de las evidencias que el Señor Jesús daba a los discípulos fue cuando Él se presentó, se les manifestó, se les apareció en la playa del mar de Galilea, en la playa del mar de Tiberias, que es el mismo. Ahí se presentó el Señor Jesús porque allí estaban los discípulos. Dice la palabra de Dios que estaban juntos en el capítulo 21 del Evangelio según San Juan, en el versículo número 2, estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Ahí estaban juntos. ¿Por qué estaban estos discípulos en el mar de Galilea, en la playa? Porque el oficio de estos discípulos era ser pescador y se dedicaban a pescar. Y entonces dice la palabra de Dios que Pedro tomó la iniciativa y les dijo: voy a pescar, versículo número 3, voy a pescar. Ellos le dijeron, los otros discípulos, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche, dice la palabra de Dios en el versículo 3, que no pescaron nada. Aquí nosotros podemos ver algo interesante de los discípulos sin Jesús, que
Se fueron a pescar toda la noche. Esa noche fueron a pescar los discípulos, siendo tan expertos en la pesca, en cómo tirar las redes, en cómo buscar los lugares donde había pescados, pero esa noche, toda la noche, no pescaron ni un solo pescadito. Dice la palabra de Dios que no pescaron ni uno. No había, sí había. Lo que pasa es que dice la palabra de Dios que esa noche no pescaron nada porque no iba Jesús con ellos. Estos discípulos iban solos a pescar. Pero dice la palabra de Dios en el versículo número 4, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. En el versículo 1 dice se manifestó. Acá en el versículo número 4 dice se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y Jesús les dijo, versículo 5, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron los discípulos, no. Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Aquí ya lo interesante de toda esta historia es que los discípulos ahora iban a pescar con el Señor Jesús. Y aquí lo interesante de este tema es que Jesús les da la indicación a los pescadores expertos en este oficio de la pesca, les da la indicación a qué lado de la barca tienen que tirar la red. Y aquí dice la palabra de Dios en el versículo número 6, y les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Dos cosas interesantes podemos resaltar en este versículo. La primera, el Señor Jesús les dice a qué lado de la barca tienen que echar la red. Ustedes creen, y yo también puedo creer eso, que en toda la noche no echaban la red de un lado y del otro de la barca. Por supuesto que sí. La echaban a la derecha y no había pescados. Le echaban a la izquierda y no había pescados. Pero ahora la indicación era del Señor Jesús. El Señor Jesús, con un cuerpo transformado, con un cuerpo glorificado, ahora les da la indicación a los discípulos, echar la red a la derecha de la barca. Esa era la indicación del Señor Jesús. Pero también la segunda, dice la palabra de Dios, y hallaréis. No dice, bueno, a ver si hallan. Bueno, a ver si pescan un pescadito siquiera o dos. No, hallaréis. ¿Qué quiere decir eso? Que la van a echar a la derecha con toda seguridad de que van a encontrar peces de ese lado. Y dice la palabra de Dios, en el versículo número 6, sigue diciendo el 6, entonces la echaron los discípulos y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Aquí el Señor Jesús nos enseña que cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, cuando nosotros llevamos a cabo las indicaciones que el Señor Jesús nos da en su palabra, vamos a tener bendición. Miren esta bendición tan grande cuando estos discípulos obedecieron al mandato del Señor Jesús. Porque estos discípulos le podían haber dicho al Señor Jesús, toda la noche echamos la red a la derecha y no pescamos nada. Toda la noche echamos la red a la izquierda y no pescamos nada. ¿Y tú nos estás diciendo que a la derecha otra vez? Pero aquí lo que nosotros podemos ver es la obediencia de los pescadores. Y cuando nosotros obedecemos al Señor Jesús en las indicaciones que tenemos en su palabra, vamos a tener bendición. Y aquí dice la palabra de Dios que la bendición fue grande. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Nosotros podemos ver
que la bendición es grande cuando tú obedeces al Señor Jesús, cuando tú tomas las indicaciones que tiene en su palabra y las vives de esa forma, entonces hay bendición. Y vamos a ver el resultado de lo que estos discípulos pescaron en esa ocasión cuando el Señor les dijo: a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces, dice el versículo 7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro. El Señor Jesús amaba a un discípulo y era Juan. Le dijo a Pedro: es el Señor, Pedro, es el Señor. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa y se echó a la mar. Y otros discípulos, versículo 8, y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando los peces, la red de los peces que pues les distaban a tierra, sino que 200 codos alrededor de la tierra vinieron barcas puestas y un pez encima de ellas y un pan. Entonces Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar para comer. Y aquí nosotros podemos ver que la bendición que el Señor Jesús tiene para todos nosotros es grande. Cuando tú y yo somos obedientes a Él, hay grande bendición en nuestras vidas. Aquí el versículo número 11 dice la cantidad de peces que estos pescadores, los discípulos, habían pescado. 153 peces grandes. Imagínense en la bendición de estos pescadores en ese momento. Yo por eso en este día yo te invito para que seas obediente al Señor y tires la red a la derecha, como el Señor Jesús nos dice en su palabra, y nosotros vamos a recibir bendición y mucha bendición. Estos discípulos recibieron bendición por la obediencia al Señor Jesús. Y hallaréis, dice la palabra de Dios, que el Señor Jesús le dijo: y hallaréis. Por eso yo te invito y quiero orar por ti, para que tú seas obediente a la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios te dice: ama a tu prójimo como a ti mismo, tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por eso quiero orar por ti, para que te acerques al Señor y seas un hombre o mujer obediente delante de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias, porque tu palabra es poderosa, tu palabra es sencilla y es muy clara. Los mandamientos que tienes en tu palabra son sencillos y son fáciles de vivir. Aquí es cuestión de que yo te obedezca a ti y quiero obedecerte en este momento. Quiero ser partícipe de esas bendiciones que tú tienes para mi vida. En el nombre poderoso de Jesús, yo quiero acercarme a ti. Dame la oportunidad. Quiero ser como estos discípulos obedientes a tu palabra. Esta palabra poderosa que tú les dijiste, yo la quiero tener en mi corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Piensa en lo bueno, cambia tu mente y sé diferente. Cuando nosotros confiamos, obedecemos y escuchamos al Señor, siempre habrá bendición, porque Él ya tiene un plan para nuestra vida. Detente a escuchar su voz. Sé obediente. Todo está bajo su control y en sus fuerzas, no en las nuestras. Aprende a guardar silencio de tus pensamientos y déjate guiar y llevar a sus planes y a sus tiempos perfectos. Conéctate con Dios, lee su palabra, estudia, escucha y sobre todo, obedece a su voz y sus planes. Hoy, Dios quiere darte la plenitud, así que detente y renuévate. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2.
Yo te voy a dar nuestros números telefónicos para que te comuniques. Estos son el 5588 10 14 89 y el 5584 44 19 39. Comunícate con nosotros y pídele un milagro a Dios. Sigue con nosotros aquí en tu programa Luz, Vida, Amor Radio. Hemos llegado al momento de buen humor. Yo quiero empezar. Está la profesora en el colegio, ¿no? Y dice, a ver, tú, Antonio, dime 3 partes del cuerpo humano que empiecen por la letra C. Y entonces el niño dice, la cabeza, el corazón y el cuello. Y luego dice, tú, Joselito, dime 3 partes del cuerpo humano que empiecen por la letra P. Y el niño dice, pues pierna, páncreas y pulmón. Veamos tú, Jaimito, dime 3 partes del cuerpo humano que empiecen por la letra Z. Y dice el niño, por la letra Z, ahora mismo se lo digo, las cejas, los ojos y las uñas. El novio le dice a la novia, mi amor, cuando nos casemos te llevo a las Islas Canarias. Y la novia, muy enamorada, le dice, ay, qué bien, mi amor. ¿Y cuando cumplamos 15 años? Y le dice el novio, pues voy por ti. Resulta que un famoso guitarrista le propusieron ofrecer un concierto en algún país de África y aceptó. A tiempo tomó el avión y cuando sobrevolaba la selva, se estrelló en medio de la selva. Solo sobrevivió el guitarrista y su guitarra. Al rato se le acercó un león con cara de hambriento y luego otro y otro y otro. En ese momento se acordó de que había leído que la música calmaba a los animales y muy nervioso se puso a tocar una canción. Los leones se calmaron y acostaron a su alrededor y el músico se tranquilizó pensando que se había salvado de morir. Cuando de repente de entre los árboles salió un león furioso y se comió al guitarrista. Y uno de los primeros leones le dijo, ¿ves? Te dije que el sordo nos iba a arruinar el concierto. Sonríe, estás en Luz, Vida, Amor Radio. Tributen al Señor, seres celestiales. Tributen al Señor la gloria y el poder. Tributen al Señor la gloria que merece su nombre. Adoren al Señor en la hermosura de su santidad. La voz del Señor está sobre las aguas. Resuena el trueno del Dios de la gloria. El Señor está sobre las aguas impetuosas. La voz del Señor resuena potente. La voz del Señor resuena majestuosa. La voz del Señor desgaja los cedros. Desgaja el Señor los cedros del Líbano. Hace que el Líbano salte como becerro y que el Sirión salte cual toro salvaje. La voz del Señor destruye con rayos de fuego. La voz del Señor sacude el desierto. El Señor sacude el desierto de Cades. La voz del Señor retuerce los robles y deja desnudos los bosques. En su templo todos gritan gloria. ¿Qué tal se la pasaron, radio escuchas? Fue un gusto de haber estado con ustedes. Yo soy Dani Zamorano y les recuerdo nuestros números telefónicos. 5588 10 14 89 y el 5584 44 19 39. También se despide de ustedes mi compañera Mayra Melgarejo. Mis queridos amigos, yo espero que Dios les haya hablado el día de hoy como lo hace todos los días. Yo soy su amiga Mayra Melgarejo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este tiempo y los invito a que busquen nuestra red social YouTube como Luz, Vida, Amor. Si quieren escuchar algún mensaje anterior, canciones, chistes, si quieren recordar, ahí búsquenos, ahí nos van a encontrar. También se despide de ustedes Etel Ayala. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo quiero recordarles lo que dice Jeremías 29:11. Porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar, no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Así que recuerden, el Señor tiene el control de sus vidas, de la tribulación que estás atravesando.
Él tiene el control, así que solo escucha su voz, déjate llevar, recibe ese abrazo que el Señor hoy te da. No estás solo, no estás sola. Recuerda que Dios te ama, tiene un plan especial para todos ustedes. Así que recuerda pensar en lo bueno, Cambiar nuestra mente. Y ser diferentes. Esto fue LBA Radio.